nombre es Isabel Alexandra Sánchez Mesa. Mi nombre es Amira Salazar Abanto. Yo soy Andrea Ariana Gamero Silva y vamos a comenzar con la segunda entrevista. Señorita Sarita, vamos a empezar a hacerle... Señora. Vamos a hacerle... Gracias por lo de señorita. Vamos a empezar a hacer la segunda entrevista, que es de la adultez media. Vamos a empezar con algunas preguntas personales. Primero, ¿cómo se llegó a sentir a cumplir 30 años? ¿En qué momento de su vida más o menos se encontraba? ¿Cómo se encontraba? A ver, cuando yo cumplí 30 años, ya tenía todos mis hijos. Pero ya llevaba en el corazón un dolor, una pena, porque la primera bebé que tuve, por motivo de que mi esposo lo mandaron a trabajar, porque era de la policía, a Sullana, y estaba solo, quería conocer a la bebé, viajé para allá y me encontré con que estaba la epidemia de la polio y el virus se le metió a mi hijita en el cerebro y se murió. No todo es color de rosa en la vida. Nuestros sueños, nuestras ilusiones son solo nuestras, porque los designios de Dios son otros. Y a la gente me apoyó mucho en Sullana y sin conocerme. No tenía nadie que me acompañara para el sepelio y todo. Me visitaban personas que yo ni conocía, que venían a acompañarme al cementerio para enterrar a mi bebita. Cantidad de gente. Y se quedó en el cementerio de Sullana. Eso está dividido por nombres, o sea, es una cantidad así de nichos. Después hay otro, no me acuerdo ya cómo se llama. Pero a mi niñita le tocó justamente esa sección que tenía por nombre Niño Dios, o sea, Jesús. Y ahí se quedó mi bebé para siempre. Entonces, ¿se podría decir que ese fue uno de los retos más grandes que afrontó en su adultez? Uno de los retos. Una de las situaciones más complicadas que afrontó en su adultez. ¿No es su hija? O sea, complicada porque atañe los sentimientos más profundos de una madre. Más adelante de ello surgieron algunos temores. ¿Surgieron qué? Algunos temores. ¿Temores? Sí. Bueno, temores nunca faltan. Pero después de esa muerte, sufrí la muerte de mi mamá. Y después de la muerte de mi mamá, antes de morir mamá, muere del corazón, por la pena de que su hijo mayor, o sea mi hermano, que ingresó a la FAP, que está en el 3er año, le falta poco para graduarse, pero como era el cerebro número 1 del colegio, él era muy inteligente. Los compañeros, porque vinieron compañeros a la casa, yo vivía a contarnos lo que hicieron los compañeros. Lo agarraron entre 6, 3 de allá y 3 de acá, así. Haz de cuenta que mi hermano es la misma. Y lo golpearon contra los roperos de metal que tienen ellos en la FAP. Y siendo número 1, el cerebro número 1, tan inteligente. La FAP va a avisar a la casa, va a avisarle a mi madre, cuando ya ellos habían tomado cartas en el asunto, lo habían ingresado como loco porque quedó desvariando. Lo ingresaron a la Arco Herrera y ahí le pusieron electrochoc y ahí sí que lo remataron a mi hermano. Mi hermano murió. Mira, muere mi bebé, muere mi hermano. Y por la pena tan grande que sufre mi madre, muere mi madre.
muchas pruebas, mucho sufrimiento. Ya cuando muere mi madre, mi padrastro, porque no tenía padre, mi padrastro, me botó de la casa, no le importó la hora. Yo venía porque estaba cosiendo, no quería tenerme en la casa. Me decía, tú no eres mi hija, no tengo por qué mantenerte. Y yo llegaba, ¿qué hice yo? Me interné. Me interné en un instituto que está en Lima, por el Estadio Nacional. Ya, y yo digo, mi profesión es tal cosa, pero algunos dicen, eso no es una profesión. Para mí sí. Estudié apostolado social rural, o sea, para trabajar en haciendas. Y llegué a trabajar en la hacienda Uname del sur, en la hacienda Hualcará y en la hacienda Arona, en 3 haciendas. Y de una hacienda a otra yo tenía que caminar, terminaba de dar clases en esta hacienda, tenía que ahora voy a caminar a la otra hacienda. Me hacía todo el camino por carretera, solita, a la 1, 2, 3 de la madrugada, plena oscuridad. Mi vida es bien difícil, pero soy fuerte, pues. Eso te hace fuerte. Y con el amor de Dios, todo se puede. Y así. Y en ese momento de su vida, ¿usted seguía casada con el padre de sus hijos? No. Ya no. No. Yo, cuando él, no, esa parte no. Cuando mi padrastro me bota, me botaba todo el tiempo, todo su vida. ¿Y por qué? Yo te conté una parte, ¿no? Que mi padre no era peruano, era de un pueblo que está a unas millas de Turquía, y luego él viene a Perú, era burgomaestre del barco El Urubamba en aquella época, y en una de sus llegadas y justamente en esa época, mi mamá, mi abuelita era dueña, como yo te estaba contando la vez pasada, de una casa que tenía toda la acera del frente, todo el cuadrilátero, con la cuadra de allá, la del costado y la de atrás. Todo era la casa de mi abuelita. Con decirte que solamente el comedor era de la puerta de la calle hasta el final de mi cuarto. Y con todo el ancho del pasadizo. La sala era igual. Ahora, adelante había un patio empedrado precioso, como que le llaman con piedras azules. ¿Ya? Y que no tiene el color normal de la piedra, realmente son azules y son piedras. Y bien lindo. Y las tallan allá en cuadrados, así bien bonito. Y así era el patio, una belleza de casa. Claro, si mi abuelita había sido hacendada, ¿viste? Entonces sí tenía, dice que cuando venían de la hacienda para la casa, a Cajamarca, dice que agarraban, en esa época, las monedas eran de oro y de plata, billetes no. Entonces dice que tenían unas talegas, así las ponían ahí, y ahí echaban todo lo que era los soles, todo el dinero, y lo amarraban. Y eso lo metían así en las alforjas de las mulas le llaman a los caballos hembras, no sé, algo así. Y viajaban a lomo de bestia, como llaman allá, ¿no? Y venían así, y eran acompañadas por los arrieros. Los arrieros son los que viven trayendo, por ejemplo, azafrán, traen cebada de las serranías de lejos y vienen con sus alforjas y vienen cabalgando y vienen en grupo, ¿no? Y así transportaba mi abuelita sus productos. Cuando están en Lima, Dios mío, un hacendado que era vecino de la hacienda de mi abuelita, creo que se llamaba Cayaltí, la hacienda, algo así. Y este señor era un italiano que le gustó estar por allá, pero ya era mucho mi abuelita. Mi mamá tenía 17 años y salió, como te digo, 3 veces reina de los carnavales en Cajamarca. Los carnavales eran una fiesta, pero gigantesca, muy linda. Yo llegué a gozar algunas de las finales cuando mi mamá me llevó, pero ¿sabes qué?
el señor ya era mayor y ella tenía 17 años. Y dice que un día salen a la portada de la casa, así como, así, portada le llaman al portón de afuera. Salió a sentarse solita en una silla. ¿Por qué? Porque el tío Demetrio Carranza, que su esposa era Melchora Abanto, como te digo, le gustaba tomar. Por supuesto que chichejora, ¿no? Lo que se toma allá. Y traía amigos a la casa. Ya, que uno de sus arrebatos, que está con todos los amigos ahí, a mi abuelita que era la dueña de la casa, dice que le dijo, pero Demetrio, era Carranza, mi hija ya está señorita, no me traigas tantos hombres a emborracharse acá. Y le dijo, tú no te metas, y la agarró a mi abuelita. Dice que la agarró ya mareado, y así le mandó acá y la manda de espaldas. Y allá los patios son todos empedrados, pero tienen sus veredas, que también están hechas de piedras y azulejos. Y la vereda más o menos es casi de este alto, y así, con filo. Y mi abuelita cae ahí y se da acá. Se dio en ese dedo. Entonces dice que mi mamá corrió, la tía Melchora es esposa del tío de mi tío Demetrio. Melchora Abanto. Ella agarró alcohol y hacía oler y hacía. Mi mamá lloraba, la mató a mi mamita, la mató. Pero la tía Melchora logró reanimarla, a mi abuelita. Dice que ya estaba, allá le llaman, ya estaba soñada, o sea, ya la dieron por muerta. Pero se recuperó. Esa noche todo el mundo se fue a acostar. Había un montón de familia ahí, querían quedarse con la casa, y la casa toda era de mi abuelita, o sea, herencia para mi mamá. Salieron a sentarse en la portada de la casa, afuera. Mi mamá sobre una silla sentó a mi abuelita y dice que de pronto miraron hacia la lejanía, como si miráramos de aquí nosotros el cerro del Soldado Desconocido que está en Chorrillos, y así se veía el cerro a lo lejos, porque ya no había casas para allá. Y se veía, ¿no? Luces que avanzaban por el cerro. Y que mi abuelita le dice, Adelinita, ¿qué son esas luces? Ah, mamá, mis compañeras en el colegio me han contado que son familias que vienen de la costa, vienen hacia Cajamarca, y esas son las luces de los carros que avanzaban por los cerros. Y entonces mi mamá aprovecha y le dice, Lolita le dice a su mamá, y se va a Dolores, Lolita, vámonos a Lima. La convenció. Yo no quiero que mi tío Demetrio uno de estos días esté haciéndose el borracho por quedarse con la casa. Te dé otro golpe, te me mueres, y me quedo aquí sin madre y sin padre, porque el papá había muerto cuando ella tenía 5 años. Mi abuelita accedió y se vinieron a Lima. Y había un hacendado que estaba prendado de mi mamá. La vino siguiendo hasta un lugar llamado Chepén, a caballo. Pero cuando llegó ahí, mi mamá, ya vinieron a avisarle, los empleados de la hacienda, pues no. Patrona, Dolores, está viniendo el hacendado del vecino, que dice que se quiere casar con su hija. Entonces mi abuelita agarró viaje. No pararon hasta el Callao. Pero ¿qué crees? Hasta cierto sitio, ya hasta los lugares me estoy olvidando, creo que es Pacasmayo, que hay puerto. Y ahí atracaba esa noche un barco llamado el Urubamba. Y dice que va, ay Dios mío, cómo es la vida. Vinieron empleados del barco en una lancha, ya, por provisiones para ir al barco, para la gente del barco. Y entonces mi abuelita les habló, ellos hablaron con el capitán y les dijo que bueno,
Así que se embarcaron esa misma noche, mi abuelita y mi mamá. Y mi mamá me contaba, dice que al siguiente día se puso así en la baranda del barco a mirar el mar a la lejanía. ¿Cómo será el lugar donde llegaremos? Y tenía 17 años, que miraba cómo será ese lugar, esa ciudad. Y había un señor que pasaba detrás de ella, hasta que llegó un momento en que también se posesionó así en el esto del barco y le dijo: señorita, le he estado observando y me ha caído usted en gracia. Usted viene a Lima, si vengo a ingresar a la universidad. Tal que bueno, ya las dejan en el puerto. Ahí provisionalmente alquilan una casa porque su llegada iba a ser a Barranco, a Bregante, donde están mis tíos, los que conocí. Yo llegué a vivir con ellos también. Linda gente. Sabina Bardales Valera. Juan Martínez también. Empezó a llegar este señor, ya, con una maletita así bien linda. Ese señor era su padre. Llegaba inventando de que él venía de Francia, ¿no? Y traía perfumes. Y así como un mercachifle, todo él, todo hablador, todo. Y mi abuelita y mi tía Sabina lo hacían pasar todas ellas, ¿no? A sus presentes. Y él sacaba sus perfumes. Pero queremos decirle con sinceridad que muchas gracias. Nosotros hemos venido de Cajamarca, pero hemos traído lo nuestro, tenemos perfume. Sí, pero acá deben haber chicas casaderas que quieran, pásenle la voz, llámenla. Lo que este señor quería era pues que salga mi mamá. Bueno, a la larga, para hacerla corta, siguió insistiendo, hasta que se llegó a casar con mi mamá. Ese es el Arguedas famoso que te digo, que no era peruano, era de cerca Turquía, no hablaba nada de castellano, todo era en inglés. Y ese iba a ser mi padre, pero ¿qué pasó? Él tenía un compadre, Octavio Amorós, en aquella época era brazo derecho de él. En ese tiempo teníamos reyes en Lima. Llegaba a Palacio y todo, y le dice a mi papá lo que me contó mi mamá: oye, Arguedas, fíjate que me han propuesto ser el jefe de todos los correos y telégrafos de Lima. ¿Y sabes qué? Que ya tú tienes tu esposa, tienes un hijito, o sea, mi hermano el mayor, y te viene otra criatura, esa criatura era yo que estaba en el vientre de mi madre. Así que prefiero dejarte este trabajo que es tan bueno a ti. O sea, se cambia por el viaje que iba a hacer mi padre y lo deja ahí en los correos. Octavio Amorós. Y así es la vida. Y después ya él no llega a viajar, y ya frente al Congreso, al costado del Congreso, compra una casa, Dios mío, frente al Congreso, sí. El Congreso está aquí, acá hay un parquecito, y ahí al frente, ahí está la casa, hasta ahora. Yo he llegado a ir a esa. Y ahí viven con mi mamá y todo. Pero cierto día, mi papá se va a un viaje que lo mandaban de acá, de la presidencia, y sin retorno, jamás volvió. Entonces mi abuelita tiene que dejar la casa, la vendieron y se vinieron a Barranco, donde mis tías. Y ahí he vivido yo desde chiquitita, y como recuerdo casi. Con mi escobita yo me encantaba barrer, me encantaba limpiar. Y total, que cuando mamá estuvo en Cajamarca y que el reinado de belleza, y que ahí conoció a un italiano, el señor Cocolino, que tenía un hijo que se llamaba Domingo.
Y que la siguió, y la siguió, y la siguió, y la siguió, y la siguió hasta que la consiguió. Y a mi mamá viuda y se casó con él. Y vivió con Y él. tengo 6 hermanos, Bocolini. Una vez usted nos contó que su padrastro la botó de su casa. Ay, me botaba a cada rato. ¿Y cuándo fue? ¿Sabes qué? Yo, ya, como él me botaba, pero yo he sido bien desde niña. Empecé a caminar por la calle. Mira, eran 8 de la noche cuando me botó. Me dieron 11 de la noche caminando por todo Barranco. Caminaba sin parar. Y entonces yo decía, no, yo soy una chica de familia. Yo he sido famosa en Cajamarca. He cantado en teatro como soprano con mucha fama, con 14 años de edad. Tenía una voz que no te imaginas. No, yo no me voy a... Es lo que quiere, me ha botado a la calle. Y cualquier hombre me puede proponer algo y yo no me quiero perder. Yo no me quiero perder. Y averigüé de ese instituto y me interné durante 4 años. Ahí es donde empiezo a viajar como profesora a Uname, a Hualcará, a Arona, todas las haciendas del sur, casi hasta Tarma, hasta colindando con Chile. ¿De qué edad tenía? En esa época yo he estado en la... Yo llegué a Chile. Oye, era Dios mío. Tenía que trabajar acá, de aquí para acá Perú y de aquí para allá Chile. ¿Qué querés? Yo me pasaba para Chile, como en la vida, ¿no? Pero que ahora mi hijita vive en Chile, tengo mis nietos chilenos y el esposo de mi hija, que es peruano, también está allá. Armando Cabero Rosales es. Así que ellos son, el mayor es Armando Cabero Sanguinetti y el otro es Sael Cabero Sanguinetti. Ay, pero si los vieras, uy, el Armandito es más alto que ese Fuchida, lindo, y el otro, ay, el otro es mi gitano, es diferente al tipo de su hermano, también bien alto, pero él para así. Su pelo hasta acá y se hace así, se lo manda para atrás. Y un día dormido le corté el pelo. Y Giovanna, mi hijita, me decía, ay mamá, se muere Isabel. Le has cortado su pelo. Pero es que dice que mira, venían de un asunto que tenían que hacer los 2 hermanos y entraban a su casa. Y un día les tocaron la puerta a unas señoras. ¿Ya? Y dice que le preguntaron, señor, jóvenes, disculpen, al papá, hemos visto entrar 2 jóvenes acá. ¿Nos permite conversar con ellos? Sí, salgan. Salieron Sael y hermano. ¿Sabes qué pregunta le hicieron? Díganos, pero con toda sinceridad, nosotros no vamos a hacer nada contra ustedes, solamente queremos saber. Sí, señora, ustedes son gitanos, ¿verdad? Señora, hemos nacido en Lima, en tal sitio y todo. No, pero ustedes tienen rasgos gitanos. Ustedes tienen todo el mundo andar gitanos, su forma de vestir, sus cabellos. Bueno, es que la abuela desciende de unas millas de Turquía, pues no, los turcos son gitanos. Y ya, sí, hay rasgos, pues, pero ¿cómo salen los nietos? ¿No? Pero tú los ves, son lindos. ¿Viste que tu hermano es bien alto? Sí. El Armando es más alto todavía. Tipo Rodrigo, sí, ancho. Tu hermano también, bien ancho y bien plantado. Pero allá los conocen como los gitanos. Y a mi hija no le gusta. Ay, un día estamos caminando con mi hija por una avenida en Chile, por un sitio que yo nunca había ido, primera vez. Y de pronto se abre una puerta y sale una señora. Y me miraba que yo venía con mi hija, ¿no? Y cuando ya habíamos pasado como de aquí hasta medio patio, nos llamó.
disculpe señora, quiero hablar con usted. No, permítame. Yo estaba vestida así, normal. Claro, otra ropa. Usted es gitana, me dijo. Bueno. Dicen que en la mirada más que nada. Sí, porque lo embrujé a mi esposo con una mirada. Justo volviendo a esa época, cuando conoció a su esposo, ¿cómo fue cuando se casaron? ¿Cómo fue el cambio de noviazgo al matrimonio? Fue algo muy lindo. Porque el noviazgo, el enamoramiento, todo fue tan lindo. Ay, Dios mío, es un chiste. Pero cada vez que me preguntan de él, lo primero que se me viene a la memoria, a la mente, es cuando nos estamos conociendo recién. Ay, me había prenda, yo estaba de novia, me iba a casar con la guerra en los Perú. Y yo le decía, mamá, pero yo no sueño con Aguirre, yo sueño un joven blanco, alto, rubio, mamá, que el viento soñaba una casa tipo palacio, con muros, toda blanca, ¿ya? Y como que se abre algo, yo estoy parada así en una avenida, ya, yo veo el piso de la avenida y todo, ¿ya? Y que corría vientecito. Y que miro para allá y yo veo que se abre una puerta de ese lugar, que era un palacio prácticamente, y sale un joven, ¿ya? Y no hay más nadie en todo el lugar. Y él viene caminando hacia acá. Pero yo imagino que va a seguir su camino, no pensaba que venía hacia mí. Y lo que más se me grabó fue que el viento, en mi sueño, el viento le hacía así sus cabellos. Y era... Y vino y me habló. Entonces me dice, señorita, ¿la puedo saludar con un beso en la frente, en signo de respeto? Y yo dije, bueno, su mamá me había dicho que antiguamente era así. Y sí, y lo que hago yo es que, pues, uno cuando besa, cierra los ojos, yo abro y veo que el viento le mueve su cabello y era rubio. Uy, cuando conocí a mi esposo. Exacto. Lo viviera él. Toda mi vida estaba predestinada ya. Era él. ¿Cómo fue el cambio del noviazgo al matrimonio? ¿Fue un cambio abrupto o fue igual de lindo que el noviazgo? No, hubieron problemas, porque al comienzo, él, mira cómo es la vida. Él me llevó a diferentes casas. Me llevó a la casa de su hermana, que era una lindísima casa en Miraflores. Me dijo que era su casa, que ahí vivía él y todo. Después me llegué a dar cuenta, pues su hermana me habló, me dijo que no. Era casa de ella con sus hijas y todo, bueno, su esposo. Y me llevó a otra casa, era de su hermana Pancha, que vivía por Chorrillos, una casa hermosa también, pero no era su casa. Ella me habló, me dijo, no, él viene a visitarme, mi hermano, pero no vivía acá. Ya. Y un día llega a visitarnos un amigo de mi hermana Rosa y me dijo, la he visto con Sanguinetti. Y le digo, ¿cómo lo conoce? Porque yo iba antes en mi camioneta, me caminaba por todos esos sitios, porque en la calle del costado, todo era el fondo, pero ya se había abierto acá, esta del costado, se había abierto como un camino nomás, ¿ya? Y tanto le rogó este señor, bueno, creo que a mi suegra que le vendiera un terrenito ahí. Y mi suegra le vendió, si era tan grande todo esto. Así que ese joven era pariente de ellos y venía a visitar a su familia. Así que lo había conocido a mi esposo, Ambrosio. Él fue el que me dijo. Él me trajo en su camioneta, aquí vive, me dijo, y ya la casa no existe. ¿Sabes dónde era la casa? Donde están los árboles, todo el ancho de eso. Era una casa enorme, el techo era así. Y toda la casa era así hasta atrás.
empezaba acá, no hay un caminito de cemento, ahí se abría el portón, ese caminito. ¿Y sabes dónde terminaba? Allá donde, o sea, para la cuadra de atrás, donde dan en vuelta en unos carros para venir hacia acá, hasta llegar a la casa. Y yo he vivido en esa casa porque él me trajo ahí. Cuando nos casamos, me acuerdo del civil que fue en la municipalidad de Barranco, del parque de Barranco, del parque municipal de Barranco. Sí, asistió Manuela, su hermana, asistió Asunta, su hermana mayor, asistió su mamá y su hermano Nicolás, que fue que Dios me lo tenga en su reino, ya murió. Hubieras visto a Nicolás. Ay, con Nicolás fue un caso, te digo. Me dio mucha pena. ¿Sabes por qué? Yo vivía en Barranco, ya, pero estaba intermedio, yo estaba en la avenida Lima y para ir a la iglesia había que ir hasta el parque municipal de Barranco. O si no, a Surco. No me dejaban ir. Entonces, ¿qué hicieron? Y la gente no iba pues a la misa. Entonces el párroco de Barranco ideó alquilar la parte de una casa huerta y la convirtieron en una iglesia como campestre, porque el techo era 2 aguas, pero era de, ¿cómo te digo? ¿Calamina? Como de cuerina, cosas así. Todo así, que no pasaba la lluvia, nada, ¿no? Y la parte principal, la entrada, daba a la vereda y a la calle. Un día que yo voy a entrar a la misa, y mi amiga Maruja Cuica, que fue mi gran amiga, ya murió, ella era chiclayana, y yo iba, porque no me gustaban las flores, yo iba a su casa, bajaba una cuadra para ir a su casa, para ir las dos a escuchar la misa, ahí. Y toda la gente de por ahí, todos iban ahí, hasta en la calle estaba la gente. Y el párroco de Barranco venía con el acólito, con la velita encendida, todo para hacer la misa. Fue lindo, ya. Pero un día, antes que empiece la misa, yo salí, me paré en la puerta y empecé a mirar para todos los lados. Y ella me dice, mi amiga, Maruja, Sarita, como ella vivió pues ahí en esa calle, Sarita, mira, el joven que viene allá, ay, tiene unos ojos azules preciosos. Y le digo, ¿y yo cómo lo voy a ver? Y me dijo, cuando esté acercándose, tú pasas como que vas a entrar a la iglesia y lo miras. Y yo lo hice. Pobrecito, viene, me dijo, y venía con su lechera de este tamaño. ¿Por qué? Porque ahí a la vuelta de esas calles había una casa enorme, tenían vacas, tenían todo, ¿no? Y él iba por leche fresca. A su tía Margarita, que en paz descanse, que digamos, tenía que tomar esta leche. Y total que bueno, pasando así, todo ese vecino. A Nicolás, a mi cuñado, y yo paso y hago así. Lo miré a los ojos y pensé, después de eso, yo le digo a mi mamá, no me ponga nosotros jóvenes, es rubio, porque el que viera ojos azules, uy, qué ojos. Y el que yo sueño con ojos verdes. No sé, Sarita, ¿qué pondrá Dios para ti? Ten paciencia. Seguro que Dios te va a revelar algo. Voy porque me encantaba coser, voy donde mi tía Zulema Bregante y mi tía y era 31 de diciembre, al día siguiente Año Nuevo. Y la chica más rica de todo Barranco, se había mandado a hacer un vestido amarillo de falda mundo. Y mi tía me dice, Sarita, ay, qué suerte que has llegado, ayúdame a hacer esa basta. Y le estoy haciendo la basta y que se acabe el hilo. Tía, se acabó el hilo. Uy, hijita, hay que esperar que salga Juan, o sea, mi primo, que salga del colegio para que vaya a comprar. No, tía, hasta que venga Juan, yo acabé la basta. Yo me voy a comprar. Y bueno, mi tía me dio la plata. Y me explica. Todavía, ¿sabes qué? Me hice, me arreglé un poquito así el pelo. Me acuerdo.
y salgo y doy la vuelta de Bregante hacia la Unión y el hombre de mis sueños, no era un hombre, todavía era un muchacho, jovencito, venía. Anda a veros, mi príncipe azul. Venía y sabes qué dice yo, yo te sonrío. Y estaría como a la altura así de la pared. Y yo empecé a quedarme dolor. Y empecé a caminar así, miraba para allá. Como decía mi abuelita, como que no quiere la cosa. Y miraba para el otro lado. Y de pronto, eso sí, que al pasar a su lado me di valor y hice así. Y lo miré, pero yo seguía caminando. ¿Y sabes qué? Él se había quedado así. O sea, él me impresioné también. Él se había quedado así, parado así. Y como era alto, yo lo miro y estaba parado. Uy, ¿tú crees que yo podía caminar? Ya no entré a la japonesa por sus hilos. Caminé hasta Grau. Cuando llego a Grau, me di valor, no volteé para nada, hasta llegar a Grau. Cuando llegué a Grau, volteé así y lo veo a él en la otra esquina, donde nos cruzamos, que estaba paradito. Yo volteo y lo miro de allá y él de acá me hace así. Ya te puedes imaginar el resto. No quiero hacerle más larga porque están estudiando y yo me olvido. Y empezó a ir seguido. Y en la parte de afuera había una señora que era profesora del colegio Santa Rosa, se apellidaba Cores, y sus hijitas eran muy lindas, muy nobles, señoritas ya. Y me decían, Sarita, Sarita, y ayer vimos de nuestro balcón con ese amigo, un joven gringo lindo que te vino siguiendo, ¿sabes qué? A tu familia, quiero conocer a tu mamá. Yo no quería, no es que tenía padrastro, ¿no? Hasta que un día llegué y le dije, mamá, no, me dijo que se llamaba Ambrosio, se llamaba Antonio, porque a Ambrosio no le gustaba ese nombre. Y Ambrosio era el italiano, su padre, es un hombre italiano, pero no le gustaba, Antonio. Yo todos los días rezaba su foto porque me dio su foto. Mi Antonio, y cuando me enteré que era Ambrosio. Oye, cuando firmó el matrimonio en el civil, y yo pegadita a él ahí, leí que puso Ambrosio y dije, ¡ah! ¡Te equivocaste! ¡Ese no es tu nombre! Y si era su nombre. Ahí se enteró. Ahí me enteré que era Ambrosio y ya no había nada que hacer. Cuando ustedes estaban casados, ¿hubo alguna... O sea, obviamente tenían discusiones? No. ¿No tenían discusiones? No. ¿No discutían? No. Fue un enamoramiento muy lindo. Ay, no sabes. Y Dios estaba con nosotros. ¿Ya? Me decía, ¿dónde quieres pasear? Ay, no es que no me dejaban ir, pues, si soy la mayor, ¿quién me iba a acompañar? Los otros eran chiquitos, mis hermanos. Me gusta la bajada de los baños y llegar abajo y ver llegar la bolita a la orilla, y él me hizo caso y me llevó. Fuimos por ahí, llegamos allá y todo. Y cuando estamos así en la orilla, venía la agüita y reventaba acá, ¿ya? Y reventaba y yo le decía, se vas a mojar, ¿no? Así. Y después le digo, Antonio, adivina qué será como lo hace mi abuela acá. Adivina qué se me antojaba. ¿Qué? Quisiera llegar a mi casa. Mi mamá estiró café, hacer hervir agua, un cafecito caliente y un pescadito frito ahí con su pan. Sí, pues, me dice, ¿no? Y nos quedamos mirando a la lejanía. Cuando viene la olita y revienta, pues no, o sea, la ola revienta ya, pero te va llegando el agüita, ¿no? Y él, lo veo que hace así, adivina qué. El mar de la Condesa. Era de este tamaño, así anchito, él dijo que era un pez, él conocía, era un pez muy fino. Era un pez muy fino que casi no hay en los mercados. La cosa que lo llevamos a la casa y lo limpiamos todo y estábamos comiendo pescado frito Con el café. con mi café
como Dios me mandó. Es lo que hace Dios. Yo vivo sola, no me gusta. Y ahora estoy sola. Me mandó a ustedes. Y ayer también. Siempre acompañada. Se preocupa. Dios, es que no, Dios no. Él se ocupa al momento. Tengo que hacer esto. No como nosotros, ay no, pasado mañana lo haré, de repente voy a hacer. No, Dios no. Dios no. Yo un día fui parada ahí, levanto mis ojos al cielo y le digo, Señor, dame una sorpresa. Estoy solita. No es justo que después de haber tenido 6 hijos y que todos ya se casaron, bueno, la mayor murió, me quedé con 5. Y con hijos, con nietos y nietos, y que me encuentre sola, Señor, no es justo. Mándame a alguien, por favor. No. Pero bien por mí porque fueron unos años muy lindos. Pero así es la vida, ¿no? No es lo que uno quiere, sino lo que Dios ha dispuesto para cada uno. Cuando sus hijos decidieron casarse, irse de la casa para formarse una familia, ¿cómo vivió usted su experiencia? A ver, ¿qué experiencia tuve cuando me dijeron que se iban a casar? Mírame. Cuando se fueron yendo. Cuando yo era todavía un adolescente, que empecé a enamorar, al primero que se enamoró, al primero que yo me enamoré, se llamaba Hugo Ramos Briceño. Era compañero de mi hermano en la primaria, en la secundaria y todo. Y entonces él venía a hacer tareas con mi hermano a la casa. Y nosotros nos mirábamos, chiquitos. Él me miraba y yo le miraba y me pidió matrimonio. Cuando yo sea médico me voy a casar contigo. Cuando él fue médico ya yo estaba enamorada de mi esposo. No me casé con él. Pero mira cómo es la vida. Cuando todo era fundo, cuando todo era chacra. Y mis hijitos se me enfermaban. Por acá, por esta calle, corría un río. Se metían al agua con toda la lluvia encima. Y el agua helada que venía, Dios mío, venía de los ríos de no sé dónde. ¿Y qué crees? Y a una que le dio neumonía, que fue Rosita. Yo tuve que correr hasta Barranco a buscar un doctor. Y me dijeron, señora, acá hay un doctor que es pero lo máximo, es un gran doctor. Y él va a las casas. Ya, y ella tocó y salió el doctor y era Hugo Ramos. Me dijo, pasa, Sarita. No, Hugo, le dije, no me puedo demorar. Mi hijita tiene una fiebre casi 40 grados. Hemos puesto el termómetro. Vamos, me dijo. Y él vino, agarró su maletín, algunas cosas. Y vino. Me trajo en su auto. Y la vida, ¿no? Así él iba a ser mi esposo. Y cuando sus hijos se fueron de la casa. Vino, le puso las inyecciones y todo. Y empezó a venir siempre a verlos, ¿no? Pero nada como el todo sagrado. Y un día viene su esposa y me dijo, Sarita, vengo a presentarme, soy la esposa de Hugo Ramos, pero quiero que sepas una cosa, yo sé, me dijo, que él a mí, qué triste oír eso, yo sé, me dijo, que él a mí no me quiere, porque siempre me contó su historia, él amó mucho a una Sarita, y a mí me aceptó como esposa porque mi nombre es Sara Delgado, pero nos hicimos amigas, le dije que no, pues que yo no me hubiera casado con Sanguíneo. Por eso que ella hizo amistad. ¿Y qué más? La pregunta era que ¿cómo se sintió usted cuando sus hijos se fueron de la casa ya casados? Mira, mi deseo desde niña fue, me tracé una meta. Yo tengo que formar a mis hijas, y si puedo darles una profesión, se las doy, bien señoritas, que sean unas damas, respetuosas y respetables. Ya, que nadie jamás tenga que hablar mal de ellas ni de su honor. Pero lo único que te pido, Padre lindo, es que mis hijas se casen. Yo quiero que todas mis hijas se casen. Y yo quiero que todos mis hijos se casen.
Yo no quiero que ninguno se me quede soltero. Porque yo quiero tener mis nietas y quiero tener mis nietos. Y después quiero tener mis bisnietos. Porque me gusta la familia numerosa. Porque hemos sido 8 hermanos. Y mi casa llena. ¿Por qué? Porque mi mamá, como yo no me gustaba comer, mi hermana tampoco. Inviten a sus amiguitas de acá, de la vecina, que vengan a comer. Así con las amiguitas se comían. Entonces siempre éramos como 15, acá mismo. Acá cuando todo era un fundo y había gente que los papás trabajaban en las chacras y por allá atrás y todo lo que tú ves por allá de casas eran chacras. ¿Ya? Y mamá, mi amigo, ¿lo puedo traer para que coma con nosotros? Ya, marijito, venía mamá, ha tocado la puerta, su mamá ha muerto, el señor se ha ido a trabajar y dice que no han comido. Ya, que pasen. Oye, como 15 chicos, esta no era mi mesa. Esa me regaló Renzo. Mi mesa era grandototota. Esas que la abres y que tiene una parte que la metes otra parte y después cierras. La mesa era como de la pared hasta por acá. Y tenía sillas en cantidad. Y un día le regalé mi mesa a mi hermano que vive en Chorrillos, teniendo él su mesa enorme, pero me la recibió porque era recuerdo de mi mamá, la mesa. Y ahora mira la mesa, chiquitita, como él no. ¿Por qué? Porque los hijos, uy Dios mío, cuando Miguel me dijo, mamá, alguien en la noche estaba chispeando, lloviznando. Mamá, ¿qué hiciste? La vela. ¿Qué hiciste? Es que tengo mi enamorada. Ella es de un colegio de Barranco, ¿cómo se llama ese colegio? Que colinda con no conoces Barranco, ¿verdad? Ya, era de Barranco, un colegio grande de mujeres. Y me dice, mamá, ¿sabes qué? Su mamá, ahorita viajaba. Mi madre tragaba mentira, no quería que su vecino me supiera. Que su hija mayor, que era casada con el hijo de un hacendado, ahora estaba en esta situación para mi mamá. La gente de cajamarquina es muy orgullosa. Así que bueno, todo eso pasé. Ahora, estando en la casa de mi madre, yo tenía que alimentar a mis hijos, porque mamá, bueno, nos ayudó los primeros días, pero ¿y después? ¿Y qué crees que hacía? Una amiga que había llegado de Chile, me dijo, Sarita, y conversé con ella y me dijo, yo te puedo ayudar, pero en esta forma. Yo viajo a Chile y traigo perfumes, ya, le dije. Visité a otra que conocí en la iglesia y me dijo, yo viajo a Chile también, pero lo que traigo son edredones, ya, traiga todo para acá. ¿Puedes creer que yo caminaba con mi tremendo edredón aquí, estas bolsas que carga uno para atrás con perfumes? Caminaba todo Guaylas, de Chorrillos, ida y vuelta, todo Guaylas, tocando puertas, vendiendo perfumes. Me iba al mercado y remataba los edredones. Me lo daban a tal precio, no importa, yo no ganaba mucho, lo rebajaba, pero los vendía. Pero mis hijos tienen que estudiar y tienen que estudiar. Y cumplí. Mis 5 hijos estudiaron. Juliana es psicóloga, la mamá de Rodrigo. Y a mí me gusta esa chica. Y yo le pedí a su hermano que me permita pues sacarla a pasear. Y yo le he traído, me está paseando porque ya salieron. Y estamos viniendo, mamá. ¿Y dónde está? Es que no sabía si la podía traer. Oye, ¿dónde la dejaste? Está lloviendo. Está allá en el parque de allá, mamá. En el primer parque no, porque no hay bancas en el segundo. Está sentadita y le está cayendo la lluvia. Ande, trae esa chica. Tráela acá a la casa. Así que fue, la trajo. Toda su bolsita, toda su ropa está mojada, oye. Tuve que sacar del ropero ropa que había sido de rosita, de hilo. Que estaban ahí limpiecitas, colgadas, le puse todo.
le serví algo bien calientito, todo, le preparé un caldo, le serví lo que ella quiso tomar, que es lo que tengo, una cosa que no se me vaya a tomar. Y yo en la noche le digo, hijita, ¿y ahora dónde vas? Yo no sé a dónde ir, mi señora, porque como mi mamá viajó y le dijo a mi hermano, que no se salga hasta cierta hora, y yo iba a llegar más temprano, pero como él estaba en la banca, me ha caído la lluvia, he venido acá, me he demorado acá un poco hasta que seque mi ropa, y él me bota, sin vergüenza, oye, la agarraba y la botaba. Así que le dije, ya, hoy día tú no te vas de acá, tú te quedas acá. Pero señora, y mi hijo, mamá, a mi responsabilidad. Que me traiga la policía, que me traiga el ejército, que me traiga quien quiera, pero tú no sales de acá. ¿Y qué crees? Se apareció el hermano con la tía, no sé qué. Se acercó y me dijo, señora, que salga mi hermana porque me la voy a llevar. ¿Sabes qué había hecho yo? Antes que todo, me había ido corriendo. Le dije a la chiquita acá un ratito y me fui al parque que había ya un teléfono público. Llamé a mi hermano. Mi hermano es coronel de la PIB, Servicio de Inteligencia del Perú. Cuando tocó acá el tío, el hermano mayor y el laberinto que iban a hacer, ¿qué decían ustedes? No, que mi hermano, no sé qué. Antes que nada, señores, permítanme presentarme. Mi hermano hizo así. Tiene la bondad de leer. Coronel de la PIB, Servicio de Inteligencia. Ah, no, disculpe, jefe, ya. Si se va a quedar con usted, no, señora, sí. Lo que pasa es que mi mamá, mis tías han viajado a Estados Unidos y yo estoy a cargo. Y solamente porque vinieron unos amigos a tomarse una chelita conmigo ahí en la casa, ella se ha salido. Y claro, tanto hombre y a que se iban a violar a la chica, borrachos. Se vino. Así que comprendieron, ¿no? Comprendieron. Y buena chica, pero me dio pena, ¿sabes por qué? Porque le gustó en Estados Unidos, se quedó. Tenía ya familia por parte de su madre, se quedó. Y esa noche Miguel, mira cómo trabajaba. Miguel estaba todo confundido, mamá. Y ahora se quedó por allá y ahora. Y tocan a la puerta, Dios hace todo. Salgo yo, unos jóvenes que viven allá adentro, acá en la calle, bueno, que son bien caballeros, estaban en el banco y todo. Señora, ¿están sus hijos? Porque hemos hecho una fiestecita de santo en mi mamá. Le hemos dado una sorpresa acá en mi casa, pero queremos que vayan sus hijos. Yo entré, Miguel, todos vivían conmigo. Cambiaron el pijama, cambiaron, pusieron su mejor terno, todo. Bien lindo se fue. Ay, ¿cómo crees? Diosito sigue y seguía trabajando. El que entra allí, ya las tías ya no se la llevaron a la chica, ella se la iban a llevar a Estados Unidos. Miguel, solo. Toda la fiesta, todo triste y confundido. Y de pronto veo a una chica sentadita ahí, simpática. Va y la saca a bailar. Y después otra pieza la volvió a sacar a bailar. Y la otra pieza también la sacó a bailar. Y se acercan unos jóvenes. Así que le hablaron. Disculpe, pero ya usted ha sacado a nuestra hermana 3 veces y nosotros estamos aquí acompañándole. Ella no está sola. No, está bien, mucho gusto. Yo vivo en tal sitio, todo le dio la vida a cada vuelta, en mi casa, en mi número. Su DNI, estoy seguro que está en el documento. Soy una persona de bien, soy nieto del dueño de todo el Perú. Tiene los amigos. Le vine que bodas en puerta.
Cecilia. ¿Ah, sí? Cecilia, sí, yo me enamoré de Cecilia. Se casaron. Chicas, hay un matrimonio bello, precioso. Primero el civil, como te digo, en Barranco, Municipalidad de Barranco. Y después el religioso. Un todo y fiesta, bien lindo. O sea, ¿usted feliz de que sus hijos se hayan Claro, casado? sí. Todo. Y después, cuando Abel, ay, lo de Abel, otro chiste. Dios mío. Viene Abel. Abel es en serio. Mamá. Quiero decirte que yo tengo una enamorada, sí, hijito, ya. Sí me he enterado por tu hermano. Sí, ella es nieta de los dueños del jardín de allá del Rosedal de Surco. ¿Y qué pasó? No, que la mamá está de viaje y que ha venido el tío y que porque lo vio, que ella estaba conversando en la puerta conmigo y que porque eran las 8 de la noche. Y dijeron, te dijimos que hasta las 7 de la noche, ya son las 8. ¿Y qué crees, mamá? ¿Qué? La botaron. ¿Y dónde está? Está sentada en el parque esperando. ¿Qué le dijiste que ibas a venir a hablar conmigo? Ya, anda a traerla. Y la trajo. Mamá, y la ves fastidio. Mamá, ¿qué hijito? Yo vine con mi enamorada. ¿Dónde está? Preséntamela. Hazla pasar. No, mamá tiene vergüenza. ¿Y dónde está? Ay, es un chiste, camino. Yo salí a la puerta y miraba para allá así. A ver si logro verla. Y veía una cabecita que también hacía así. ¿Sabes qué tuve que hacer? Caminar hasta la esquina. ¡Uy! Te chapé, le dije. Le agarré del brazo. Ven, mamita, ven para acá. Rosita, Giovanna. ¿El lonche está listo? Sí, mamá. Vamos a tomar lonche. Esta niña es enamorada de Abelita. Y yo le he invitado a pasar. Ah, mucho gusto, todo. Y ya habíamos conversado. Y se casó. Anda de matrimonio de Abel. Ay, Dios mío. Hermoso. Ay, ¿sabes lo que hizo su tío? Que era el jefe de la banda, en las procesiones no hay una banda. Esa banda se había traído el señor. Y eras visto. La banda se iba hasta por allá, hasta esta pista donde está la farmacia, ¿cómo se llama? La que sale Jotalá. ¿Es la Merced? La Merced. La banda iba hasta allá y ha dado la vuelta en U y todos los chicos de todas partes iban atrás como procesión, atrás de la banda. Para ellos es una novedad. Y pasó la banda por al frente y dio la vuelta en U por allá y regresó. Y en la pista quemaron esos cohetes que se van arriba y ¡pum! Uy, qué lindo fue, ¿verdad? Ha sido lindo. Bueno, Yo feliz. Ay, feliz. Oye, ¿sabes qué? Mi preocupación más grande desde que fui una niña, ¿y si me caso? ¿Y si de repente mi hijo se me queda soltero? ¿Y si de repente mi hijita, y nadie se quiere casar con ella y se queda sola mi hija y no se me casa? Ay, no. Diosito lindo, por favor, manda a los novios. Yo no quiero que ninguna hija se quede soltera. Porque yo quiero ver mis nietos y mis bisnietos. ¿Y tú conoces a Máximo? No. Ay, el Máximo. Ay, toca la puerta. Como te dije, Nani. Y yo volteo. Ah, porque la mamá se esconde, me hacen el chiste. Y de pronto escucha. ¡Itachay! La abuelita salió. Lindo, lindo. Te juro que tú quieres a tus hijos. Uy, los quieres un montón. Pero como quieres a tus nietos, no hay comparación.
Bueno, señora Nietos y bisnietos es lo más. muchísimas gracias por su... Creo que no he por su contestado tiempo. a todo, creo que había más preguntas, ¿no? Lo que pasa es que yo me arreglé mucho, no recuerdo. Bueno, aquí termina la segunda. ¿Seguro? entrevista. ¿Termina o han cortado? No, termina. Seguro, seguro, hijita. Sí.